Nuevamente empezamos a ponernos a tono futbolero digo porque futbolístico falta mucho en un país como Chile para hablar de eso. Hay una competencia por delante donde somos anfitriones, es la Copa América, pero la gente se va aprendiendo de a poco y va también tomando cada vez más conocimiento e información de cómo debe afrontar un seleccionado de fútbol una instancia como esta. En esta misma época, el año pasado, estábamos preparándonos nada menos que para un mundial. Bueno, ahora a partir del 11 de junio se juega la Copa América, una de las competiciones futbolísticas más antiguas del deporte rey. Y queremos saber qué recomendaciones deben tener los seleccionados para tener una preparación física adecuada. Queremos ahondar en este y en otros temas. Vamos a hablar acá largo y tendido con el ex preparador físico de Colo-Colo, Marcelo Yaruso. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar. Bueno, buenas noches Álvaro y un placer estar contigo. Lo primero, bueno, yo lo decía, es imposible no hacer la analogía con la misma preparación o lo mismo que sentíamos al empezar en la previa de Brasil 2014 con esta Copa América. Ahí desde el punto de vista de la preparación física hubo muchas críticas al trabajo de Jorge Sampaoli, sin ir más lejos, pensando que muchos jugadores vieron mermada su capacidad ya cuando estábamos disputando aquel partido con Brasil. Muchos decíamos, bueno, y pasamos con Brasil, y después, ¿qué ocurre con la mitad del equipo con problemas físicos? ¿Crees tú que Sampaoli ahora habrá aprendido la lección respecto a lo que ocurrió hace un año? Bueno, yo pienso, estuvimos conversando inclusive fuera de cámara, que hay que establecer una estrategia para este tipo de competencia. Creo que se asemeja bastante un mundial a una Copa América, es un partido menos, pero la diferencia, el margen, el corto margen que hay entre cada partido y tener que afrontarlo a un alto nivel de estrés tanto físico como emocional, conlleva tomar estrategias de cómo enfrentar esa competencia. Nosotros en Uruguay, que es del país que yo te puedo hablar, porque viví bastante intensamente la preparación para el Mundial del 2010, se estableció, como yo te decía anteriormente, una estrategia que podría ser una información bastante interesante para Chile, porque Chile ahora, como cuenta con la mayoría de sus jugadores afrontando competencia en Europa y llegando con poco margen de preparación, y a su vez, si bien no como en años anteriores, la mayoría de los planteles, tanto de Uruguay, Argentina, Brasil y Chile, hasta Colombia podría incluir, terminan muy sobre estas competencias y con un alto nivel de exigencia, cosa que años anteriores posiblemente o seguramente Chile no tenía casi un 90 o un 100% de los integrantes a ese nivel. Entonces creo que estructurar una estrategia de trabajo o de preparación, mejor dicho, para esa competencia sería importantísimo. Es muy importante individualizar, según lo que hemos estado conversando, Marcelo. No todos los jugadores tú les puedes pedir lo mismo, son distintas funciones y distintas capacidades. Entonces voy a ir preguntándote, más o menos, según el conocimiento que tú tienes de estas realidades de cada uno de estos futbolistas, por distintos elementos de la selección chilena. Eduardo Vargas, por ejemplo, un hombre que para Sampaoli es fundamental dentro de su esquema, es su 9, es su hombre de área, viene con una lesión bastante complicada y va a llegar muy encima, se dice. ¿Cómo hay que tomarlo? ¿Cómo hay que trabajarlo a él, tomando en cuenta que tiene justamente este problema, esta lesión que lo puede traer bastante mermado ciertamente desde el punto de vista futbolístico, con poco contacto con el balón, ya pensando en el inicio de Copa América? Bueno, cada deportista tiene su individualidad y su grado de evolución personal. Seguramente se va a ir evaluando periódicamente su recuperación, y como te decía yo anteriormente, estas competencias exigen un nivel de preparación y un nivel de actuación muy cercana al tope. Yo creo que los tiempos de recuperación lo marca el multidisciplinario que rodea a la selección, en este caso, y al grado individual de recuperación que tenga personalmente, en este caso, Eduardo. Cuando son lesiones traumáticas, son bastante más recuperables que lesiones estructurales.
Yo creo que los plazos se pueden acortar en estos casos, pero hay que ir evaluando en forma periódica y de acuerdo al nivel de exigencia que le va a querer tomar el entrenador, que en este caso sería Jorge, ¿no? Se habla mucho del término reventar, ¿no? No hay que reventar a los jugadores, no hay que sobreexigirlos. Y sobre lo mismo, hay un plan que ya ha sido dado a conocer públicamente por el fútbol chileno en cuanto a llevarse a la selección a Marbella, a Europa, sacarla también de este tema mental de la presión, de lo que se juega en esta Copa América para nuestro país. ¿Te parece a ti favorable prepararse lejos, prepararse en el viejo continente, pensando también que se juega acá en Chile, que se juega de local? Sí, si bien son estrategias personales, el hecho de establecer este modelo de preparación lejana al país para tratar de aislar un poquito la presión ambiente, que yo en parte es interesante aislarlo porque así compenetra más el grupo, se logra tener todos los agentes y todos los sentidos puestos en la preparación, pero también hay que ver factores climáticos que rodean a esta preparación, si son similares, hay que ver que el entorno, el entorno familiar o algunas posibilidades que tengan de comunicación afectiva de esos integrantes no mermen también, en parte porque son jugadores que han estado mucho tiempo en el extranjero y capaz puede ser un grado de estrés importante. O sea, son cosas que hay que evaluar, pero en este caso cada maestro con su libro, ¿verdad? Si entiende, y yo personalmente puedo compartir algunos de los criterios que tiene para establecer esta estrategia, porque no es menor tratar de aislarlos de esta presión y esta como necesidad que tiene el entorno de este país a lograr un objetivo. Es beneficiario sacarlos y tenerlos concentrados. Por el otro lado, también poner en la balanza de que capaz un cierto tiempo afuera y ya cercano a la competencia, venir a que se empapen un poco de lo que es el clima de la Copa, ¿no? Ahí, Marcelo, tú tienes, bueno, una experiencia dilatada y tienes la experiencia de la matriz uruguaya, un país que siempre nosotros nos preguntamos, bueno, son tan poquitos, pero siempre están peleando cosas en el concierto internacional. ¿En qué se diferencia la política deportiva de un país como Uruguay, que puede ser un símil de Chile pensando en el contexto continental, con lo que vivimos acá en nuestro país? Te hablo de la política deportiva desde la más temprana edad hasta la alta competencia. Es un lindo tema, interesante y me gustaría ampliarlo y explayarse un poco más, pero a grosso modo puedo hablar con propiedad porque estoy por esta segunda etapa del 2010 viviendo en este país, que tiene cosas muy hermosas y muchas cosas para mejorar. Y yo creo que una de las cosas que se tendría que incentivar un poco es fomentar las pasiones. Yo veo que el modelo, voy a hablar del modelo educativo y lo voy a hablar en propiedad por mis hijos que están transitando ellos la adolescencia y la formación integral. El modelo educativo es mata pasiones aquí. Mi hijo tiene pasión por un deporte que es el básquetbol y lamentablemente el modelo educativo de estar prácticamente en un horario guardería en el colegio desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde no le cultiva el hecho de querer practicar el deporte o la pasión que él tiene. Y así para el arte y para otras inquietudes que puedan tener. Entonces, como yo te decía anteriormente, hay recursos aquí en este país, hay modelos, y lo que sí sería estructurar una política deportiva, que hay mucha gente capaz aquí, que pueda transmitir esa experiencia. Hay gente que se ha preparado en países del primer mundo, como en Alemania, hay una escuela alemana aquí de preparación, y yo no comparto el culto de ser tan esquemático como en Alemania, pero sí un modelo integral de la formación del ser humano, de darle la importancia que le dan en esos países de primer mundo al desarrollo físico y cultivar las pasiones. Tú me preguntaste particularmente de Uruguay, y bueno, Uruguay tiene ese modelo. Algunas veces por necesidad también y por falta de recursos, todavía se mantiene en vivo el folclore de practicar los deportes fuera de los horarios de estudio. No hay un modelo de PSU. El modelo uruguayo de estudio, si bien tiene otras cosas, como te decía en principio,
que no son muy positivas porque tiene una carga tributaria bastante elevada, pero reparte un poco más, los modelos de convivencia entre la sociedad y permite el acceso a una educación gratuita y a un modelo de salud gratuito también. Entonces, son cosas que aquí veo que están en los primeros pasos, pero ese modelo de desarrollo cultiva mucho más las pasiones que en Santiago. Marcelo Yaruso, muchas gracias por compartir este tiempo acá en CNN Chile, conversar del fútbol y de otras hierbas también. Nos salimos un poquitito del tema, ¿eh? Un abrazo, que estés bien. Bueno, muchas gracias a ustedes.